miren ustedes conmigo Mateo capítulo 9, por favor. Y van a ver al Señor Jesús orando. Y la vez pasada estábamos meditando con los hermanos en cuanto a la oración de Mateo 26 antes de que el Señor sea sacrificado. Y el Señor les enseña a sus discípulos velar y orar para que no entréis en tentación. Y decíamos que la palabra velar significa estar despiertos. No dormirnos, hermanos, porque el mundo en que vivimos es un mundo totalmente lleno de maldad y de pecado. Y nosotros los cristianos no podemos dormirnos. El Señor nos dice velar y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Mire conmigo Mateo 29, 35, un pasaje bien conocido, pero que el Señor nos pide que estemos orando por la obra misionera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, hermanos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, hermanos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí está, hermanos, el mandato del Señor a su pueblo. Rogar pues al Señor de la mies. ¿Qué significa rogar? Orar al Señor de la mies, para que Él envíe obreros a su mies. Y estaba pensando, ¿quién es el Señor de la mies? Es nuestro Dios Padre. Él es el Señor de la mies. Y Jesús dice, rogar al Señor de la mies para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y yo creo que, hermanos, a veces pensamos que la obra la podemos hacer en nuestra fuerza. Y ya yo pensando en la obra del Señor me duele hasta la cabeza, ya un poco la salud es quebrantada un poquito. Pero la obra, dice, hermanos, que escuché una anécdota. Dice que un pájaro carpintero estaba picando un árbol, la parte de abajo. Y de repente estaba picando el pájaro carpintero el árbol. Y de repente, hermano, vino un rayo, cayó un rayo, como ayer estaba sonando en Chaclacayo. Rayos, hermano. Y cayó un rayo en el árbol y lo partió. Y cuando vio que se caía, el pájaro carpintero dijo, de tanta fuerza tengo. Y a veces creo yo que los cristianos somos así. El Señor está haciendo la obra y nosotros pensamos que se hace en nuestra fuerza. Y es la obra de Dios, hermanos. Es en la misericordia de Dios. Yo me creo un siervo inútil. Yo me creo que no sirvo para la obra, he tenido muchos problemas en la familia y todo. Pero la misericordia de Dios es grande, hermanos. Él es muy grande. Nunca pensé estar en Chaclacayo y tomar una obra. Siempre empezamos obras, una en Chimbote, 2 en Ventanilla. Y la verdad que nunca pensé pastorear una iglesia ya establecida, con su local, donde más o menos trabajar con 20 líderes, como un poquito más de 100 personas. Hermanos, pero la misericordia de Dios, mire, después de un problema, el Señor nos levanta y nos pone en el ministerio. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, hermano. Entonces, hermanitos, debemos estar orando. Hermanos, hay 3 cosas que yo he apuntado aquí que hace la oración. Si el pueblo de Dios no ora, hermanitos, la obra del Señor no avanza. No hay avance en la obra de Dios. En segundo lugar, si el pueblo de Dios no ora, no hay poder. El poder viene de Dios. Entonces tenemos que buscar al Señor para que el Señor tenga misericordia y nos dé poder para hacer la obra que es de Él, hermanos. Solamente nosotros somos instrumentos de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, para que hayan resultados. Para que hayan resultados. Porque, hermanos, un misionero puede estar 20, 30 años en un lugar y a veces con mucha tristeza veo que a veces no hay resultados. Yo me he enfrentado a algunos misioneros y he dicho, hermanito, de repente cambia, de repente está llamado a otro ministerio. Porque es imposible, hermano, no puedo yo concebir que pasen 10 años, 20 años y 30 años y no hayan resultados en la obra. Pero tenemos que estar orando, hermanos, para que el Señor haga. Entonces la oración es muy importante, hermanos, es muy importante. Mire, el apóstol Pablo también habla de la oración, 2 de Tesalonicenses, y él habla para que los hermanos estén orando, para que la palabra de Dios corra. Hermanos, y haya el poder de Dios y no haya el obstáculo. Y miren 2 de Tesalonicenses, hermanos, oración misionera. 2 de Tesalonicenses,
por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, hermanos, versículo 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros, por los siervos del Señor, por los hombres que están en el campo misionero. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra, hermanos, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, hermanos, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará, ¿qué cosa? Del mal. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia de Chaclacayo, muchos hermanos estaban poniendo sus cargos a disposición. El presidente de los jóvenes, hermano, yo dejo mi hermanito, pero yo no he venido para dividir la iglesia, he venido para servir a Dios, para aportar en la obra del Señor. Pero encontré que había rebeldía, hermanos. Y muchos de esos hermanos, una vez me dijo, yo no le considero a usted mi pastor, me dijo. Y le dije, ¿por qué no me considera tu pastor? Bueno, que me digas pastor, hermano, por respeto, porque así enseña el Señor, pero no tengo mucho problema si me dices pastor o no. Pero si me dices que no estás considerando que no soy tu pastor, entonces dime las razones por las que tú me consideras de repente yo te estoy dando mal testimonio, ¿no? Quiero que me digas. Entonces él me dijo, hermano, yo no creo que usted fue enviado por el Señor porque yo quería que el pastor salga de la iglesia. Yo estaba convencido que el pastor debe salir de la iglesia y que no venga uno de afuera, me dijo. El asunto, hermanos, es que yo saqué mi conclusión de que al final él quería ser el pastor de la iglesia. Pero se opuso, hermanos, se opuso. Y gracias a Dios, hermanos, creo que si no hubiese tenido la experiencia en el campo, quizás ya no hubiese estado ahí, porque me hacían demasiado problema. El año pasado salió un hombre con hermanos, el apostolado. El apostolado. Nos reunimos un grupo de hermanos antes de tener la enseñanza el domingo, en la mañana con 20 líderes ahí, maestros de escuela dominical. Yo he dicho, hermanos, debemos orar y tener una lectura de la palabra de Dios. Y el hermano que le tocaba, porque rotamos, no vino. Y cada vez que un hermano llega tarde o no viene, yo tengo que tomar como pastor la posta en ese momento. Y tomé Efesios capítulo 4, y hablando de que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, pastores y misioneros, algo así dice el versículo, ¿verdad? Y él dijo, ahí en el grupo, sin respetar, así, sin ética, sin respeto, levantó su mano. Hermano, tú estás, no me dice pastor, pues, ¿no? Hermano, tú estás enseñando mal, me dice. ¿Qué? ¿Por qué estoy enseñando mal? Entonces, después conversamos, hermanito, si tú piensas que estoy enseñando, porque yo dije que ya hay dos dones, hay dos ministerios y dos dones, que ya no hay el don del apostolado y de los profetas. Y que ahora el Señor está usando pastores y maestros. Y los diáconos, los líderes del Señor. No, que todavía hay el ministerio del apostolado. Uy, hermano, y el hombre se puso ahí, él se cree el apóstol, y ¿sabe la razón? Después me di cuenta, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien a veces, ¿no? Me comencé a indagar un poco más del apostolado, de lo que creen estos señores en Centroamérica. Dice que fue, no sé si el pastor Hacho debe de repente saber algo, de un tal colombiano, no un colombiano, un castellano, creo, que es el promotor de esa doctrina del apostolado. Y dice que en Centroamérica estos señores hacen y deshacen de las iglesias. Y que ponen pastores y quitan pastores. Ay, dije, con razón. Este se cree apóstol. Y hay un hermano que antes era de Chosica, que el año antepasado estuvo viniendo a Chosica, no venía él acá a la iglesia. Y resulta que se reunía en la casa de este hermano un tal Denis, que ha escrito 2 libros. No sé si han escuchado de él. De repente lo has escuchado, varoncito, ¿no? Y este Denis cree en el apostolado y lo ha estado discipulando a este hombre. Y hermanos, creen en el apostolado. Y hermanos, yo he hecho un estudio, tuve una campaña ahí nomás a los 2 meses, rápido, sobre los dones espirituales, los dones permanentes y los dones que ya no se ejercen, como por ejemplo lenguas, como por ejemplo sueños, visiones, el apostolado mismo. Y entonces comencé a enseñar. Y otro día cuando se levanta ahí, hermano, tú estás enseñando, yo creo que tienes algo personal con él. No, yo no tengo nada personal con él. Yo soy amigo de todos los hermanos, pero si hay alguien que se levanta con mala doctrina, según la palabra de Dios, no solamente debe ser disciplinado, sino expulsado de la iglesia. Y yo no voy a esperar, hermano, le dije, que la iglesia haya división, porque fíjese usted, hay familias nuevas. Hay un hermanito, el hermano José, que viene con, el pastor lo conoce, un blanconcito. Usted ve para ese hermano José,
parece gringo, ¿no? Porque es blanco, padres italianos. Bueno, su papá era italiano, se juntó con su mamá. Pero hermano José ha dado 50.000 soles para la construcción arriba, hermanos. Él está haciendo de mucha bendición. Un día me dijo, pastor, voy a llevar el púlpito, porque usted necesita tener su púlpito con alguna maderita acá. José. Un día me dijo, pastor, el Señor me ha bendecido tanto. Mire usted cómo me ha bendecido el Señor. Yo comencé mi negocio con $2.000 y llegué a tener $1.000.000. Me dijo así, yo tengo para no trabajar toda mi vida, pastor, pero me he acostumbrado al trabajo. Y un día me dijo, pastor, quiero que me ayudes porque Dios ha puesto en mi corazón algo. Me dice, quisiera irme a la sierra llevando víveres a la gente pobre. Mire el pensamiento que tiene el hermano, ¿no? Guiado por el Señor, llevando Biblias. Hermanos, y compartirle víveres a la gente pobre, y compartirles el mensaje de Dios. Yo dije, amén, hermano, te animo, José. Cuando guste podemos ir, yo te puedo acompañar. Hermanos, y le he animado a José, está siendo discipulado, y queremos, pastor, yo puedo ser, claro, hermano, pero necesitas ser enseñado. Y por eso, hermano, vamos a enseñar el liderazgo, homilética y evangelizar, para que los hermanos por lo menos tengan base de cómo evangelizar, de cómo predicar y qué es un líder conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque, hermano, yo soy un convencido que el liderazgo no se debe poner a dedo. Deben prepararse a los hermanos, porque yo he encontrado en la iglesia, hermanos, un liderazgo no que es leal. Sinceramente lo digo son buenos hermanos, muy colaboradores, dispuestos. Pero en cuanto a ser fieles al liderazgo pastoral y a la iglesia, por ejemplo, cuando se levantó este asunto de doctrina mala, todos estaban inclinados al hermano. Así que gracias a Dios, hermano, el Señor lo sacó a él. Porque en el mes de noviembre se fue a Venezuela, porque otro hermano dijo, en Venezuela tengo un negocio para que me ayudes. Y como no está bien con el Señor, le ha ido bien, ya está acá en Chosica. Entonces yo dije, si él no sale, ya estábamos en el mes de noviembre más o menos, en el próximo año yo no lo voy a poder en ningún ministerio en la iglesia. Porque tiene mala doctrina, hermanos. Entonces, gracias al Señor que lo sacó y entonces ha vuelto a la iglesia, viene un domingo sí, se aparece otro domingo, está reuniéndose con un grupo en Chosica, que han salido rebeldes de la iglesia. Yo sé eso. Y a José le dijo un día, hermanito José, le dijo, apóyame porque quiero hacer una iglesia, le dijo. Y José le dijo, mire hermano, es nuevo, pero tiene discernimiento del Señor. Le dijo, hermanito, mira, todo tiene que salir dirigido por el pastor y la iglesia. No sé mucho, hermano, pero creo que ahí hay un líder. Y yo no me voy a prestar para ese juego, hermano. Y José me fue a buscar y me dijo, pastor, no sé si decirle, me dijo, pero esto me ha dicho el hermano tal. Entonces, mire, causando división, hermanos. Ese es causar división en la iglesia. Y yo le hablé fuerte a los líderes y a él también. Le dije, hermano, yo no tengo nada personal con él. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nos hemos puesto de rodillas a orar a Dios. Porque dice aquí el apóstol Pablo que la iglesia debe estar orando. Miren conmigo, por favor, 2 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 3, versículo 1. Y miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros. Obra misionera por los siervos de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces hay que estar orando por los siervos de Dios, por los misioneros que predican la palabra. Pero mire el versículo 2, por favor. Mire el versículo 2. Dice, y para que seamos librados ¿de qué? De hombres, hermanos, perversos y malos. Hermanos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará, ¿qué cosa? Del mal. Hermano, bendito sea Dios. Yo sé que ha habido gente ahí que ha estado jalando gente, los antiguos se han ido, pero saben, hermanos, les comparto una bendición grande. El hermano Dante con su esposa, que es un minero, vino más o menos hace 2 años a la iglesia, yo voy a tener 5, y hemos estado discipulando a él y a la hermana Claudina. Y él ha regalado un terreno, hermanos, para la obra del Señor, con título de propiedad de más de 23 metros de largo por 8 de ancho. ¿Esto no es de Dios, hermanos? Amén, tenemos que agradecer a Dios. Y yo siempre digo a los hermanos de la iglesia, estamos viviendo en un mundo tan materialista, en que la gente no hace nada si no tiene recompensa, dinero o pide a cambio algo. Pero bendito sea Dios que hay corazones sensibles, guiados por Dios, que se desprenden, hermanos, para la obra del Señor. Y yo estoy contento por eso, por lo que el Señor está haciendo con nuestro hermano Dante y su esposa Claudina, que está enseñando en la escuela dominical. Tenemos ahí a otro, y han llegado 2 familias más a hacerse miembros de la iglesia.
Y yo creo que una de las razones es que estamos también bien ubicados en la avenida Nicolás Ayllón. Hermanos, no exagero, la mentira es pecado, pero le quiero hablar la verdad. Todos los días, todos los domingos me está llegando gente nueva, todos los domingos. Siempre estamos dando bienvenida porque nos está llegando familia nueva. Y no lo digo por jactancia, lo digo porque es la verdad y porque la gloria sea para el Señor. Amén, hermanos. Dios nos está mandando gente. Yo diría que más del 50%, hermanos, es gente nueva. Pero queremos disipularlos. Estamos disipulándolos y queremos poner buenos líderes en el ministerio. Y Dios nos está bendiciendo. Entonces, hermanos, otra prueba. Ya, pastor, me dicen, vamos a construir. Y ya tiene que desocupar la casa pastoral porque ya son 4 años que está viviendo usted ahí. Muy bien, no hay ningún problema. Yo no me hago ningún problema. El Señor nos pusimos a orar con mi esposa. Y llegamos a Huascarán, a la espalda, cuando uno va a Chaclacayo, no sé si se ha percatado que hay un colegio Felipe Stenós, en toda la avenida, ahí está frente a un mercadito. Y a la espalda es una organización bien bonita, hermano. Y ahí fuimos buscando con mi esposa, oramos al Señor y fuimos buscando casa. Y nos encontramos con la hermana Betty, que tiene un edificio de 3 pisos. Y dice, pastor, ¿están buscando? Sí, ya estamos todos alquilados. Y a los 2 días me llama por teléfono y me dice, pastor, mi esposa preocupada conmigo, porque las casas por ahí, una casa con bonita, todo 700, 800 soles el alquiler. Y la hermana Betty me llama y me dice, pastor, mi esposo cuando ha sabido eso me ha dicho que, ¿qué esperamos? Hay que darle al pastor. Porque yo es militar, ahí tengo la casa en el RIMA, que yo me han dado el capitán y todo me han dado plazo, si no lo voy a perder la casa que me están dando los militares allá, y tiene todo. Nuestra hija tiene que gastar pasaje para ir a Lima, yo tengo que gastar pasaje. ¿Por qué? Esto es de Dios, dice. Al otro día nos vamos a mudar, pues le dan la plaza una semana nomás. Y me llama la hermana Betty, pastor, desocupamos la casa mañana. Y mi esposo ha dicho que no prefiere otra persona que no sea un siervo de Dios. Y le va a dar la primera planta, toda la primera planta. Hermanos, fuimos a la casa, la vimos, 2 dormitorios, sala comedor, grande, amplia, también una cocina bonita, con mayólica de primera, y también un patio de lavandería. Hermanos, esto es una bendición de Dios para nosotros. Pastor, le dejamos con luz y agua, y cable, y todo. ¿Cuánto es, hermanita? Mi esposa ha dicho que 500 soles, hermano. Así que 500 soles, muchos hermanos me dicen que está regalado, aunque le digo que me va a costar 500 soles. Hermanos, ya nos mudamos ayer, estamos ahí, y la hermanita Betty me ha llamado no hace mucho para hacer un papel porque no quiere que me vaya a la casa. No quiere que me vaya a la casa por lo menos un par de años. Hermanos, no sabemos porque tenemos un terreno que Dios nos ha bendecido también. Hermanos, Dios bendice cuando uno hace la obra de Dios, porque Dios no es fiel, hermanos. Y cuando nosotros, les cuento algo para ir terminando, hermanos, de Chimbote salimos, hace más o menos como 8 o 10 años, y empezamos 2 obras en Ventanilla, que el pastor las conoce, y están funcionando. Ya las 2, ¿sabe? Buena noticia, pastor, ya compraron su terreno propio sí, ¿sabe? Sí, ya compraron su terreno propio en Pachacute, donde está el pastor. Y la otra ya tiene hace varios años su terreno propio en Angamos, en una zona urbana. Las 2 obras están funcionando por la gracia del Señor. Y entonces estamos en la siguiente obra y de ahí nos vinieron los diáconos de Chaclacayo, recomendado yo por el pastor Oscar Loyola, un hombre de Dios. Y hermanos, nos recomendaron allá a Chaclacayo. Pero cuando en eso estábamos en el trámite, llega el pastor de Chimbote y me dice, pastor, estoy preocupado por el título de propiedad del terreno en Chimbote, está construido. Tiene 20 por 6. No es tan grande, pero es aceptable para un templo. Terminadito, todo cercadito, con ladrillo, con piso de ocre rojo. Entonces dice, pastor, estoy preocupado por el título, porque en el tiempo de Fujimori lo tuvimos que poner a nuestro nombre, porque un hermano lo donó ahí para la obra del Señor. Y entonces mis hijos, que ya están jóvenes, me dicen, papá, pero tú has trabajado tantos años ahí. Y mi esposa también dice, tienen que darte algo. Yo le dije, mira, cuando tomamos ese terreno, le dije a mis hijos y a mi esposa, ¿para quién fue tomado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué fue el propósito de tomar ese terreno? Y ellos dijeron, para la obra de Dios. Y entonces, es para la obra de Dios. ¿Y qué le estamos reclamando? No, pero lo justo, papá, tú has trabajado 15 años allá. No, el Señor no ha de proveer, Él no es injusto. Y cuando nosotros volvimos, después yo le dije, hermano Luis Salas, hermano, por favor, haga los papeles notariales en el notario, porque si lo pongo ahorita de nombre a nombre no estamos haciendo nada.
Tiene que ser legalmente, cuando la iglesia de fe que usted está haciendo allá en Nuevo Chimbote, se anexa allá, usted la anexa aquí, entonces, muy bien, lo donamos a la iglesia, no vamos a donar a título personal de una persona, porque no estoy haciendo nada, mejor que quede a mí. Entonces el pastor, después que fui a otras votaciones que tuve, porque voto porque no cambié mi DNI, porque la familia de mi esposa había ahí para visitarle siempre. Y entonces, hermano, él había cambiado, ya había hecho todo el papel y me llevó. Y entonces cuando le dije a mi esposa para ir, vamos, chola, porque ya tenemos que firmar pues en el notario los papeles. ¿Qué estás loco? ¿Y cuánto te han dado? Nada me han dado, déjalo en el Señor. Le digo que no, pero tiene luz y agua, ahora tiene pista y tiene vereda al pueblo. ¿Y qué pues? Es el Señor. Eso fue tomado para el Señor. Así, hermano, literalmente como ha pasado, les estoy contando. No se lo cuenten a mi esposa, por favor. Ni a mis hijos, ¿no? Pero hermano, oramos al Señor para que eso sea legalmente y fuimos al notario con mi esposa, firmamos el documento y ya no tengo nada en Chimbote. Solamente amistad nomás hay. Pero ¿saben, hermanos? ¿Por qué les cuento esto? Porque mire cómo es Dios. Vinimos a Chaclacayo, tuvimos ahí el hermano Dante, que es el que le estoy diciendo que ha regalado ese terreno. Es un hombre bendecido por Dios, hermanos. Gana como 10.000 soles en la mina. Le ha comprado un carro a su esposa, un carro a él, y vive en una mansión en el golf, que tiene hasta piscina. Grandazo. Y me dice un día, pastor, le invito a la casa a almorzar. Y fuimos a almorzar con mi esposa y mis hijos. Y almorzando, me hace la que yo llamo la pregunta clave. Pastor, ¿y su casa? Uy, le digo, hermanito, buena pregunta, pero que el Señor dijo, voy a preparar un lugar para vosotros y en la casa de mi padre mucho. Le conté y le dije, hermano, en verdad yo me he descuidado, porque a mi edad que tengo, más de 50 años ya es para que tenga mi casa. Pero me he descuidado, porque en verdad tuvimos un terreno en Chimbote y lo perdimos, porque lo descuidamos. Lo que antes era, todo eso cuando fui a Chimbote el año 90, 89, 90, todo eso era desierto, hermanos. Ahora es un pueblo. Cuando usted entra a Chimbote, ya está llegando hasta, dice que se va a juntar algún día con Casma, porque está llegando hasta al control. Eso era desierto, hermanos. Yo me acuerdo que un hermano quería un terreno para su hijo, fuimos y desierto, hermano, y me faltó visión a mí. Y había una manzana, me acuerdo, de estera, nada más, y un señor gordo que era dirigente, el único, nada más. Hoy se pobló, tiene pista, vereda, todo, hermanos. Y ahí conseguimos un terreno. Pero como no tenía pista, vereda, falta de fe, pues, ¿no? Y yo enseñando a los hermanos sobre la fe, le dije, la fe, hay dos cosas que impiden a la fe del creyente. Uno, es que nosotros queremos caminar por vista. Y por vista el cristiano no debe caminar. Jesús dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la segunda cosa que impide la fe es que nosotros el temor. Ay, tenemos temor. Y el Señor ha dicho, confía en mí. Yo estoy contigo todos los días de mi vida hasta el fin de este mundo. Pero tenemos miedo. Y entonces ahí hay un problema. Le dije, hermanos, bueno, no es el tema de la fe. Decía el pastor Julio, le decía, nunca te salgas del tema que quiere, porque es bueno no salirse del tema. Él me enseñó homilética. Muy buen siervo de Dios y buen maestro. Entonces, hermanos, el asunto es que le estaba contando esto porque cuando llegamos a Chaclacayo, el hermano Dante nos invita a almorzar a su casa y me pregunta. Y yo le digo, hermano, no, en verdad, al final de todo lo que le conté, le dije, hermano, me he descuidado, ha sido culpa mía, no de Dios. Sé que he sido bien descuidado, aún con mi familia mismo he sido descuidado. Y el Señor me ha tenido que enseñar jalones de oreja, hermanos. He tenido que aprender y ahora estamos enseñando a familias que se han querido destruir, hermano. Llegó el año pasado una familia de Ica, el hermano policía, y él dejó a su familia, se fue, se descuidó, le trató mal a su esposa. Y cuando él vino a su casa arrepentido, la hermana había caído en pecado y producto de ese pecado tenía un niño. Bien difícil el problema, hermano. Pero gracias a Dios que todas las cosas nos ayudan a bien para ayudar a otras personas. Y hermanos, el hermano Dante dice, pastor, mire, él vive acá adelante, está el golf, pero más allácito, ¿no? Pasando 3 cuadras por lo mucho, hay un pueblito bien bonito, a la faldita de un cerro, el cerro está lejísimo. Dice, pastor, ¿ves esas casitas de 2 pisos, 3 pisos? Sí, ahí tengo mi terreno, pastor. Vamos a verlo. No, hermanito, en verdad, gracias, hermano, otro día podemos verlo porque ya almorzamos y ya tengo que hacer alguna visita. Y al otro, no me había acordado, otra semana me dice, pastor, ¿se acuerda que quedamos? Sí, ¿cuándo podemos ir? Un jueves, hermano, porque miércoles no puedo. Vino con su carro, me llevó allá con mi esposa y con su esposa de él y dijo, hermano, ahí está el terreno, pastor, 20 por 6. ¿Le gusta? Claro, bonita zona, sol todo el año. Chaclacayo es bonito, estamos lejos del río, estamos cerca al golf y están haciendo más condominios por ahí cerca, pista, todo. Y él dice, pastor, hemos hablado con mi esposa toda una noche, hermano.
Sí, por ahí tratando de convencer a mi esposa y hablando, ella también está de acuerdo. Y hemos dicho, el pastor tiene ya buen tiempo sirviendo al Señor, un buen siervo, bueno, me echó algunas florcitas ahí. Y me dice, pastor, ahí está el terreno, hemos decidido que esté para usted. Llegando a la casa le digo a mi esposa y le digo a mis hijos, ¿qué le dije yo? Dios es fiel y Él paga bien. Yo soy un convencido que si le cobrábamos a la iglesia $7,000, $10,000, $5,000, $2,000, el Señor no nos hubiese dado esto. Tenemos ahora un terreno propio, que claro nos está vendiendo el hermano, pero hermano nos vendió, hace muchos años lo compró él en 5,000 soles y nos ha dejado, porque el terreno era grande, lo vendió con otro hermano, 12 tenía por 20. Entonces 6 por 20 quedaron con nosotros. Y le dije, pastor, 5,000 soles me costó. Y el hermano ya pagó, ¿me lo puede pagar como pueda, pastor? Yo no necesito 50 soles. Cuando no pueda y sus hijos están enfermos, no se preocupe, pastor. Fíjese usted, hermano, ¿cuánto? 2,500. Y cuando fui a mi casa y le dije a mis hijos, papá, ¿y cuánto te costó? Me dice mi hijo mayor, abriendo los ojos grandes. 2,500. Y me dice después, papá, no te lo ha vendido, te lo ha regalado. Me dice. Pero gracias a Dios, hermanos. Amén. Gracias a Dios. ¿Y por qué les cuento esto, hermano? Porque todo esto viene de Dios. Porque si hay gente, hermanos, que están orando por mí. Tengo una tía, la hermana Paiva, que cuando era pequeño me llevaba a la iglesia del Callao. Por ella yo conocí, le tengo muy agradecimiento grande a mi tía. Le digo siempre mi madre espiritual, la hermana Paiva. No sé si seguramente la conoce. Mi primo Vladimiro nos llevaba de los barracones que vivíamos frente a San Juan Tadeo. Nos llevaba ahí con la camioneta del señor Taylor, una camioneta roja abierta ahí con la hermana. Nos llevaba al año 70, 70 y tantos. Yo era un niñito ahí y iba a la escuela dominical porque me gustaba. Ellos tenían en la escuela bíblica de vacaciones, compraban caja de galletas y el niño tenía que meter la mano para sacar y yo me sacaba de galletas. Y chicha morada, qué rica, con manzanita. Hermano, yo me acuerdo de eso, pero ella siempre me está llamando y me dice, hijo, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Y ella está haciendo lo que Pablo dice aquí a los hermanos, que debemos estar orando para que la palabra de Dios corra, hermano, si no hayan obstáculos en el camino, y para que el Señor nos libre de hombres malos y perversos que quieren dañarnos, hermanos. A mí me han dañado bastante, pero Dios ya ha arreglado, el Señor ya ha curado mis heridas, el Señor me ha enseñado a tener cuidado a muchas cosas, hermanos, ¿no? Ahora yo enseño a la familia que sean bastante sabios y que la familia es una privacidad. No podía ser posible que yo esté viviendo acá en un cuartito. Después dejándolos solos y irme yo a evangelizar. Esos errores no se pueden cometer, hermanos. Esos errores cuestan. Entonces me costaron a mí y yo tengo que enseñarle a otro, porque el Señor dijo, se juntará el hombre y su padre y su madre y los dos serán una sola carne. Privacidad en el hogar. Hermanos, tenemos que orar para que la obra de Dios no se hace tan solamente con conocimiento, no se hace, hermanos, con la capacidad humana, se hace en la voluntad de Dios. Dios es el que obra, solamente nosotros somos instrumentos, hermanos. Entonces, yo quiero terminar, por favor, este es un versículo de oración y de oración misionera, Quiero terminar con esto, hermano. Este lo he tomado como un pasaje lema para mi vida. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y ahora, vamos a leerlo para después, ¿por qué decirle que es una oración misionera? Segunda de Crónicas, el Señor, después de tratar con Salomón, el rey de Israel, cuando llegamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, va a decir lo siguiente. Hermano, miren conmigo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué es una oración misionera? Porque Dios promete que si nosotros doblamos rodillas, y hermanos, algo que yo aprendí en el estudio de la Biblia es que siempre estoy tratando en mis mensajes sacarle pregunta al texto. Y mi pregunta aquí es, ¿por qué el Señor dice, si se humillare mi pueblo? ¿Por qué el Señor siempre dice, si se humillare mi pueblo? ¿Por qué Dios dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Yo le dije a los hermanos de la iglesia, ¿sabe por qué? Porque nosotros, me incluyo yo, por naturaleza somos orgullosos.
y casi no queremos reconocer nuestro pecado. Y yo siempre digo que el Señor no perdona excusas, perdona pecados. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces debemos confesar a nuestro Dios nuestro pecado. Si humillare mi pueblo, por la cual mi nombre es invocado, y me buscaren y buscaren. Hermano, aquí hay, quiero que digan conmigo, por favor, acá hay bendiciones de Dios, pero hay requisitos para esas bendiciones. Mire, hermano, solamente en este versículo hay 3 requisitos. Si humillare mi pueblo, tenemos que humillarnos, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, es la demanda de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. 3 cosas: humillación, invocación y dejar el mal camino de vida que uno tiene. Y si uno hace eso, el Señor promete 3 cosas muy bonitas para el Hijo de Dios. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, número 1, yo iré desde los cielos. Amén. Número 2, ¿qué más dice? Yo iré de los cielos, hermanos, ¿qué más? Ayúdenme. Y perdonaré sus pecados. Y en la tercera bendición, y sanaré su tierra. Esa tercera bendición de Dios tiene que ver con obra misionera. Nuestro país se desangra en una inmoralidad terrible, hermanos. Siempre les cuento a los hermanos del Callao, cuando yo vivía frente a los barracones. Y siempre el Callao ha sido bien visto por la delincuencia. Pero saben, hermanos, en los años 70, 75, 80, en el Callao yo me he criado hasta mi adolescencia en los barracones, hasta que mi padre le dieron un terreno en Dulanto y vivimos ahí frente al aeropuerto, cerca del aeropuerto, porque es Reynoso. ¿Y saben, hermanos? En ese entonces, yo me acuerdo que todavía volaba cometa, todavía jugaba trompita, todavía jugaba a las bolitas. Lo que quiero decir, hermanos, es que la vida era más sana por los años 70. Ahora, ahí mismo donde yo me crié, me dijo un amigo: Enrique, con gusto de verte, hermano, ten cuidado de entrar ahí, porque en los barracones están preparando sicarios. Chiquillos de 12, 14 años le están preparando para dar el tiro de gracia. ¿Qué es el tiro de gracia? Ahí en la cabeza. 14, 15 años, hermano, porque la pena para los menores no es fuerte y los están usando. Mire hasta dónde ha llegado la maldad. ¿Hay necesidad de orar? Por supuesto, hermano. Y Dios dice: si tú clamas a mí, si tú te humillas delante de mí, yo voy a hacer 3 cosas muy importantes. 1, voy a escuchar la oración del cielo. 2, voy a perdonar tus pecados. Y 3, sanaré tu tierra. Y sanaré tu tierra significa entonces que el Señor va a tocar, va a cuidar de tu familia, va a mandar misioneros, va a sanar la tierra del Perú y la tierra del mundo. Hermanos, necesitamos estar orando. ¿Pero qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Y significa orar a Dios, hermano. Nos ponemos de pie, por favor, para terminar en oración.